Leah y James se encontraban en el proceso de organizar una boda que prometía ser grandiosa. La ceremonia se llevaría a cabo en un castillo antiguo, a las afueras de un pequeño pueblo, un lugar lleno de historia y encanto, que parecía sacado de un cuento de hadas. Los detalles se estaban afinando a la perfección. Las flores frescas que decoraban el altar, la música que suavemente llenaría el aire, y los invitados vestidos elegantemente, todos reunidos para celebrar la unión de dos personas que se amaban. Pero mientras todo a su alrededor transcurría sin problemas, Leah no podía dejar de sentirse distante. Era como si estuviera atrapada en una burbuja de felicidad ajena, un mundo del que no formaba parte. Aunque la boda de James y ella avanzaba sin contratiempos, Leah no podía ignorar el tumulto interno que estaba experimentando. Y todo se resumía en una sola cosa: el mensaje de Tom, su exnovio. Era la primera vez en mucho tiempo que Tom aparecía en su vida, pero ese mensaje breve pero cargado de significados: «Te estoy esperando», había reabierto una herida que Leah había intentado cerrar. Intentaba ocultar sus sentimientos, esconder sus pensamientos detrás de la fachada de una novia feliz, pero lo cierto es que no podía dejar de pensar en él. Las emociones que había intentado suprimir volvían una y otra vez, como un eco persistente en su mente. Cada vez que veía a James, tan emocionado por el futuro, sentía un peso en el pecho, porque no podía evitar preguntarse si estaba tomando la decisión correcta. James no percibía la tensión interna que se apoderaba de Leah. Estaba absorto en los preparativos, ilusionado por lo que venía, sin darse cuenta de la creciente distancia emocional que Leah estaba experimentando. Ella sonreía, participaba activamente en las decisiones, pero por dentro, todo se sentía roto. Sabía que debía seguir adelante, que debía mantener la calma y hacer de ese día un momento especial para ellos dos. Pero las sombras del pasado seguían acechando en su mente. A medida que se acercaba el día de la boda, Leah se encontraba más y más atrapada en un torbellino de emociones. El mensaje de Tom la había desbordado, y a pesar de sus esfuerzos por concentrarse en los preparativos, algo dentro de ella seguía deseando algo más. Algo que no podía nombrar, pero que sentía profundamente. Este día, que para muchos sería un momento de alegría, para Leah era una lucha constante. Por fuera, todo parecía perfecto, pero en su interior, una tormenta la azotaba sin cesar. Mientras James compartía con entusiasmo su felicidad por el inminente matrimonio, Leah se sumergía cada vez más en un mar de dudas y emociones contradictorias. Él no sabía que, detrás de su sonrisa y de su participación en los preparativos, había una mujer dividida por los recuerdos de un pasado que no lograba olvidar. Tom, su exnovio, había reanudado el contacto con ella después de tanto tiempo, y esa comunicación había puesto en jaque todos los cimientos de su vida actual. El mensaje de Tom, simple y directo, «Te estoy esperando», resonaba en su cabeza como un eco persistente, despertando en ella sentimientos que pensaba habían quedado enterrados. Aunque intentaba concentrarse en el futuro que estaba por construir con James, su mente no podía dejar de regresar a esos días complicados y tumultuosos con Tom. Lo peor de todo era que, a pesar de que las heridas que había sufrido con él seguían frescas, también existía un amor residual, que nunca se había desvanecido por completo. Un amor que de alguna forma todavía la mantenía atada a él, a pesar de todo. A medida que los días avanzaban, la ansiedad de Leah crecía. No podía quitarse de la cabeza la imagen de Tom, como una sombra que se deslizaba detrás de cada uno de sus pensamientos. Ya no se trataba de los buenos recuerdos, sino de la necesidad de tomar una decisión clara. Seguir con James, con quien se sentía cómoda, pero de alguna manera distante, o volver a enfrentarse a Tom, con quien había compartido tanto dolor, pero también una pasión que nunca había experimentado con otro. A menudo, cuando se encontraba con James, notaba cómo su mirada se iluminaba al hablar de su futuro juntos. Él estaba tan convencido de lo que estaba por venir que no parecía ni sospechar que, mientras él le hablaba con ilusión sobre la boda, ella estaba perdiendo el control sobre su propia vida emocional. Leah trataba de reprimir esos sentimientos,
y de mostrarse feliz, pero había momentos en los que las palabras de Tom, su voz interna llamándola, se volvían insoportables. Los mensajes de Tom se sucedían, y ella comenzaba a preguntarse si realmente estaba tomando la decisión correcta al casarse con James. Era como si algo dentro de ella le dijera que estaba eligiendo el camino fácil, uno que no requería enfrentar las consecuencias de su amor perdido con Tom. Durante las reuniones con los proveedores, en las cenas familiares y en los ensayos de la boda, Leah no podía evitar distraerse con sus pensamientos. Le costaba mantenerse concentrada. Sus ojos vagaban sin rumbo, mientras escuchaba a todos hablar sobre la organización, sobre lo que quedaba por hacer y sobre las expectativas de un día perfecto. Sin embargo, en su mente solo existía una pregunta constante. Realmente quería seguir adelante con esto. Sabía que James la amaba, pero también sabía que, en lo más profundo de su ser, algo no estaba bien. La verdad era que se sentía atrapada, como si las decisiones que estaba tomando fueran más bien un escape de su verdadera realidad. La posibilidad de reencontrarse con Tom la aterraba y la excitaba a la vez, pero lo que más la perturbaba era la certeza de que, si no resolvía este conflicto interno, nunca podría ser plenamente feliz. Así, entre la fachada de una boda perfectamente organizada y la angustia emocional que la consumía, Leah trataba de encontrar respuestas. Mientras James seguía hablando de su futuro juntos, ella solo podía escuchar el sonido lejano de un pasado que parecía querer volver a entrar en su vida, aunque no lo deseara. Y sin saber cómo enfrentarlo, Leah continuaba con su día a día, luchando por no desmoronarse bajo el peso de sus propios sentimientos. El día de la boda llegó con una mezcla extraña de emoción y ansiedad en el aire. Leah se despertó temprano, antes que todos en el hotel, y se encontró sola en su habitación, mirando al espejo con una sensación de desconcierto. Afuera, el sol ya brillaba en el cielo, iluminando el castillo donde se celebraría su boda, un lugar que, por algún motivo, no le transmitía la tranquilidad que debería haber sentido en ese momento. Todo estaba en su lugar. La ceremonia estaba organizada al detalle. Los invitados llegaban con sus trajes elegantes, las flores perfumaban el ambiente y la música ya se preparaba para sonar. Pero Leah no podía dejar de pensar en Tom. Los mensajes de él seguían llegando, uno tras otro, y el más reciente: «Nos vemos pronto», la había dejado con el corazón acelerado. Sabía que no podía escapar de esa sensación de que algo se estaba fraguando en las sombras, pero lo peor de todo era que no sabía si quería escapar. En su mente, la pregunta seguía sin respuesta. ¿Estaba realmente tomando la decisión correcta al casarse con James? Había algo en la relación con él que siempre le había dado seguridad, pero nunca había sentido con él la intensidad de las emociones que había compartido con Tom. El amor que sentía por James era sólido, pero el de Tom era impredecible, desafiante, apasionado. Mientras Leah se preparaba para vestirse, pensó en todas las promesas que le había hecho a James, en todos los sueños que habían compartido. Pero algo dentro de ella no podía olvidarse de lo que había sido su vida con Tom. Su mente se llenaba de recuerdos que nunca había querido revivir. Y mientras lo hacía, su corazón latía con más fuerza, como si esa conexión con él aún estuviera presente, esperando a ser reconocida. El sonido de la puerta al abrirse la sacó de sus pensamientos. Era su madre, que entró con una sonrisa amplia en su rostro, dispuesta a acompañarla en su gran día. «Todo está listo, Leah», le dijo mientras la miraba con cariño, sin sospechar nada de la tormenta emocional que estaba pasando por la mente de su hija. Leah trató de sonreír, de hacer ver que todo estaba bien, pero las palabras de Tom seguían retumbando en su cabeza. Su madre le ayudó a ponerse el vestido, pero Leah no podía dejar de pensar en el futuro incierto que la esperaba. Mientras se miraba en el espejo, vio una versión de sí misma que no reconocía por completo. Una mujer que iba a tomar una decisión que marcaría el rumbo de su vida, pero que no podía evitar sentir que algo faltaba. Afuera, las primeras personas llegaban al castillo.
Los murmullos se escuchaban a lo lejos y el aire estaba impregnado con la expectativa del evento que estaba por ocurrir. A pesar de todo, Leah no podía alejarse de la sensación de que su vida estaba en un punto de inflexión y que, al cruzar esa puerta hacia el altar, nada volvería a ser igual. Estaba atrapada entre el amor y el temor, entre la certeza de lo que había construido con James y la duda que le provocaba la presencia de Tom. En su corazón la lucha interna era feroz. Y mientras la música comenzaba a sonar en el castillo, Leah sentía que el tiempo se le escapaba entre los dedos. Sin embargo, lo que más le aterraba no era la boda en sí, sino lo que ocurriría después. ¿Sería capaz de seguir adelante con su vida tal como la había planeado? ¿O se dejaría arrastrar por los recuerdos de un amor que nunca había terminado de sanar? Mientras James se preparaba en su habitación, ajeno a las dudas que la consumían, Leah solo podía esperar a que el destino decidiera por ella. Pero algo en su interior le decía que, más que una decisión, aquello era un punto de no retorno. La boda, su futuro, y todo lo que había soñado dependían de una elección que no sabía si estaba lista para hacer. La ceremonia comenzó, y todo parecía estar siguiendo el curso que se había planificado meticulosamente. Leah caminaba lentamente hacia el altar, su brazo entrelazado con el de James, con una expresión que intentaba ser serena, pero que no podía ocultar la ansiedad que sentía en lo más profundo de su ser. Cada paso que daba parecía llevarla más lejos de lo que había sido, de lo que alguna vez había querido ser. Y cada vez que sus ojos se encontraban con los de los invitados, sentía que su piel se erizaba, como si estuviera expuesta al juicio de todos, como si el acto de casarse fuera una representación pública de algo mucho más grande y complicado que ella misma. En su mente solo había un pensamiento que la acompañaba a cada momento. Tom. No podía dejar de pensar en él, en las palabras que le había enviado, en la promesa implícita en su mensaje. Te estoy esperando. Sabía que su vida estaba en ese momento a punto de dar un giro irreversible, que estaba cruzando una línea de la que no podría volver. Pero al mismo tiempo, sentía que algo de todo lo que había vivido con Tom, con esa pasión desbordante y ese amor turbulento, aún la marcaba. Cada vez que se concentraba en el presente, en el rostro de James, en la ceremonia que se desarrollaba a su alrededor, su mente se deslizaba de nuevo hacia los recuerdos de ese amor tumultuoso. Al ver a James a su lado, tan sereno y confiado, Leah sentía una especie de desconcierto, como si algo de lo que estaba a punto de hacer no encajara con el ser que sentía que era. Pero, por otro lado, el amor por él seguía siendo real, tangible, y la mantenía allí, caminando hacia el altar. Sin embargo, cada vez que su mirada se encontraba con la de los invitados, sentía un peso aún mayor, como si estuviera atrapada en una representación teatral, como si su vida se hubiera convertido en una actuación y ella fuera una actriz que ya no podía controlar. Mientras avanzaba, su mente comenzaba a llenarse de preguntas que no podía responder. ¿Qué estaba haciendo realmente allí? ¿Estaba tomando la decisión correcta o simplemente estaba buscando una salida fácil a los dilemas que la atormentaban? La sensación de ser observada, de estar a punto de comprometer su vida de una manera irreversible, la invadía de tal forma que su corazón latía desbocado. Leah intentaba controlar su respiración, mantener la calma, pero era imposible ignorar la sensación de que algo, alguien, la observaba en las sombras. Tom, en algún lugar cerca, probablemente estaba allí, observando, esperando. Su presencia era como una sombra que la seguía, que la arrastraba hacia un lugar del que no sabía si quería escapar. Cuando finalmente alcanzó el altar, se detuvo frente a James, su rostro pálido, sus ojos tratando de ocultar la tormenta interna que la sacudía. No podía mirarlo con la misma intensidad con la que lo había hecho en otras ocasiones. En ese momento, todo parecía volverse borroso, como si estuviera viendo todo a través de un velo, incapaz de discernir lo que era real y lo que era producto de sus propios miedos. James, ajeno a la batalla interna de Leah,
La miraba con una sonrisa llena de esperanza, confiado en que todo marcharía bien, que ese día sería el principio de una vida juntos llena de promesas. Pero Leah sabía que su corazón no compartía esa misma visión, que algo seguía faltando, que la inquietud que sentía era más que una simple duda, era un grito interno pidiendo respuestas que no podía darle. Cuando el oficiante comenzó a hablar, Leah escuchó las palabras pero no las entendió realmente, como si estuviera en otro lugar, en otra realidad, lejos de la ceremonia, lejos de todo lo que ocurría a su alrededor. El miedo se apoderaba de ella con cada palabra, con cada paso que la acercaba más y más a una vida con James, pero también a una vida donde Tom seguía presente, invisible pero palpable. Sin importar lo que pasara a continuación, Leah sentía que su vida ya no sería la misma después de ese día, que había cruzado un umbral del que no podría regresar. Y aunque no lo dijera en voz alta, sabía que el futuro estaba por reescribirse en una dirección que no había planeado. Tom observaba la ceremonia desde lejos, en las sombras, como si no quisiera ser visto, pero su presencia se hacía sentir en el aire denso que rodeaba a Leah. Ella la intentaba hacer todo lo posible por seguir adelante con su vida, con James, pero él también sabía que las cicatrices que había dejado en su corazón no se desvanecerían tan fácilmente. Desde su escondite, Tom no podía evitar sentir una mezcla de satisfacción y angustia. Estaba allí, a una distancia segura como un espectador en su propia historia, sabiendo que, aunque Leah estuviera rodeada de gente, él seguía teniendo una influencia profunda en sus pensamientos. No quería interrumpir la boda, no quería causar un escándalo, pero su presencia era una constante amenaza, una sombra que seguía a Leah a cada paso. Ella lo sentía, aunque no podía verlo, y eso solo alimentaba sus dudas, su incertidumbre. Cada vez que su mirada recorría la multitud, sentía que Tom estaba allí, observándola, esperando el momento adecuado para hacer su aparición. No sabía si se trataba de una intuición o si era su mente la que la traicionaba, pero el miedo era real. Tom había sido su amor, su tormento, y aunque él estuviera a kilómetros de distancia, siempre tendría un poder sobre ella que nadie más comprendería. Mientras los votos se intercambiaban y la ceremonia avanzaba, Leah no podía evitar preguntarse qué estaba haciendo Tom en ese momento. ¿Qué pensaba al verla casarse con James? Si alguna vez había dejado de amarla, o si, en algún rincón oscuro de su corazón, aún la reclamaba. La sensación de que él estaba cerca, de que no la había dejado ir, era tan abrumadora que le costaba concentrarse en las palabras de James, en lo que estaba sucediendo a su alrededor. La realidad parecía desdibujarse entre la emoción del momento y la presencia de ese amor pasado, una presencia que no la dejaba ir, que la mantenía atrapada en su mente. Tom reconocía sus errores y entendía el daño que había causado, pero aún sentía la necesidad de reconciliar sus sentimientos con lo que había sucedido. La historia de Leah y él no había terminado cuando ella había decidido irse, pero él estaba dispuesto a hacer todo lo posible por demostrarle que, aunque las circunstancias cambiaron, su conexión seguía viva. Observaba a Leah desde su lugar oculto, preguntándose si ella sentía lo mismo, si la angustia que veía en sus ojos era realmente por él o por la decisión que estaba tomando. El amor que Leah sentía por James no era una mentira. Tom lo sabía, pero también sabía que ese amor era una parte de ella que aún no había sanado por completo, una parte que seguía esperando, quizás sin quererlo, un retorno de lo que había perdido. Al final de la ceremonia, mientras todos celebraban el matrimonio, Tom se mantenía alejado, pero su mente seguía girando en torno a Leah, como si su vida dependiera de ese momento. Sabía que lo que estaba ocurriendo no era el final de su historia, sino el comienzo de algo más complicado y oscuro. Mientras ella caminaba hacia su nuevo futuro, él sabía que lo que había hecho para recuperarla estaba en marcha, y nada, ni el matrimonio ni el amor de James, podría detenerlo. Esa noche, después de que la boda terminó y los últimos invitados se fueron,
Leah sintió una sensación de desbordamiento emocional que no podía controlar. James estaba agotado, feliz por el día que habían vivido, por la ceremonia tan hermosa, y se retiró temprano a su habitación para descansar, confiado en que todo iba bien. Pero Leah, aunque intentaba sonreír y compartir su alegría, no podía soportar la carga que se estaba acumulando dentro de ella. No podía seguir ignorando lo que sentía, ni las sombras que la perseguían. El mensaje de Tom, "Nos vemos pronto", seguía retumbando en su mente con una fuerza imparable. Sabía que no podía seguir ignorándolo. No podía seguir ocultando sus sentimientos. La inquietud la consumía. Mientras James dormía profundamente, ajeno a sus tormentos internos, Leah tomó una decisión impulsiva, una que la llevaría por un camino que no había anticipado. Sin pensarlo demasiado, salió de la habitación asegurándose de no hacer ruido para no despertar a James. Se alejó del hotel, caminando sin rumbo, como si algo en su interior la guiara hacia un lugar que ni ella misma comprendía. No sabía qué iba a encontrar allí. Ni siquiera sabía por qué se sentía tan atraída por esa necesidad de escapar. Pero no podía quedarse. Las calles del pequeño pueblo estaban vacías a esas horas de la noche, pero para Leah, la quietud era el espacio perfecto para pensar, para confrontar sus emociones. Se dirigió a un lugar que ya no quería recordar, al sitio donde, años atrás, había vivido tantas emociones con Tom. Ese lugar estaba impregnado de recuerdos, de momentos que había intentado enterrar, pero que, en ese instante, parecían invadir su mente con más fuerza que nunca. El camino hacia allí parecía eterno, pero Leah no quería detenerse. Algo la empujaba a ir más allá, a enfrentar de una vez por todas lo que había quedado sin resolver en su vida. Cuando llegó al lugar que tanto había temido, un sentimiento de confusión y temor la invadió. Miró alrededor, pero no encontró nada que le ofreciera consuelo. Solo un vacío que se apoderaba de ella. Su corazón latía con fuerza. La angustia la estaba consumiendo. Y fue entonces cuando, al ver que no había nada que la atara a ese sitio, decidió dar media vuelta. Pero en ese preciso momento, su móvil vibró en su bolso. Un mensaje nuevo. Era de Tom. «Estoy esperando». Esa simple frase la paralizó. En ese instante, supo que no podía volver atrás, que su vida estaba a punto de dar un giro irreversible. Tom había estado esperando por ella, y esa esperanza, esa presencia invisible que sentía en cada uno de sus pensamientos, no la dejaría ir tan fácilmente. La confusión se apoderó de Leah. Su mente comenzó a darle vueltas a la idea de qué hacer, de cuál era su lugar en todo esto. Alguien había dejado una huella tan profunda en su vida que ya nada podía ser igual. La decisión que debía tomar parecía más lejana que nunca, y Leah se sintió más perdida que nunca. El destino parecía haberla llevado justo a donde no quería estar, y aunque pensaba que podía escapar, sabía que estaba atrapada en un laberinto de emociones del que no podría salir fácilmente. Con el corazón acelerado y la mente llena de dudas, Leah se dio cuenta de que su vida estaba en un punto de inflexión, y que nada, ni James ni Tom, podría cambiar el curso de lo que estaba por venir. Cuando Leah no regresó al hotel después de varias horas, el corazón de James comenzó a llenarse de preocupación. Al principio, pensó que tal vez había decidido salir a caminar para despejarse después de todo el estrés del día, pero cuando la búsqueda inicial no dio resultados, su ansiedad creció. Miró alrededor de la habitación, esperando verla aparecer en cualquier momento, pero el tiempo seguía pasando y ella no aparecía. Intentó llamarla varias veces, pero su teléfono no respondía, y la creciente sensación de que algo no estaba bien lo llevó a buscarla en todos los rincones del hotel. La intranquilidad se apoderó de él cuando vio que Leah no estaba en ninguna parte. No podía entender qué había pasado. Cómo alguien que había estado tan feliz momentos antes podía desaparecer sin dejar rastro. James, temeroso de lo peor, decidió llamar a Marina, la amiga de Leah, para que lo ayudara a buscarla. Cuando Marina llegó,
Su rostro reflejaba la misma preocupación que James, pero al principio no quería alarmarse. «Seguro que está bien», decía, tratando de calmar a James. Pero, a medida que avanzaba la noche y el rastro de Leah se volvía más incierto, Marina comenzó a sentir un nudo en el estómago. Leah nunca habría salido sin decir nada. No de esa manera, sin dejar siquiera una nota. La idea de que algo le hubiera pasado no podía ser descartada. El teléfono de Leah continuaba apagado, y la sensación de angustia se intensificó con cada minuto que pasaba. Después de horas de búsqueda infructuosa, James y Marina decidieron contactar a la policía, aunque James no quería hacer esto tan pronto. Sentía que si no lo hacían, seguirían sin respuestas. Los oficiales comenzaron a tomar declaraciones y a seguir las pistas que podían encontrar, pero la falta de información sobre el paradero de Leah solo hacía que el miedo aumentara. En medio del desconcierto, una idea comenzó a tomar forma en la mente de Marina. Tom. Leah no había hablado de él en mucho tiempo, pero su regreso había sido demasiado repentino, y ella había estado extrañamente perturbada desde entonces. Marina recordó las veces que Leah había mencionado a Tom, y cómo su relación con él había sido compleja, llena de altibajos, de pasión y dolor. ¿Había tenido algo que ver Tom con su desaparición? La había vuelto a atrapar, tal vez sin que Leah misma lo deseara. Marina no podía evitar pensar que la aparición de Tom en la vida de Leah no era una coincidencia, que de alguna forma él había jugado un papel importante en esta desaparición. Las pistas parecían llevar siempre a su puerta, y pronto se reveló que Tom había estado cerca de la zona donde Leah había desaparecido. Los detectives comenzaron a investigar su paradero, y mientras más se adentraban en la investigación, más claro se volvía que Tom tenía algo que ver con la desaparición. James estaba devastado. Había comenzado a temer lo peor, y a medida que las pruebas apuntaban más y más hacia Tom, no podía evitar preguntarse si había sido engañado todo este tiempo. La idea de que Tom estuviera detrás de todo esto lo aterraba, pero no tenía respuestas, solo sospechas. La policía empezó a revisar la casa de Tom, y lo que encontraron dejó claro que él había estado siguiendo los movimientos de Leah. Había cartas, mensajes y fotos, algunas tomadas sin que Leah supiera, que indicaban que él no había dejado de observarla. Mientras tanto, James se sentía cada vez más impotente. ¿Cómo podría haber fallado de esta manera? Leah se había ido sin dejar rastro, y ahora Tom, su antiguo amor, estaba en el centro de todo, como si su sombra volviera a envolverlos a todos. Las preguntas se acumulaban rápidamente, pero las respuestas parecían estar siempre fuera de su alcance. A medida que la investigación avanzaba, el misterio de la desaparición de Leah comenzó a tomar giros inesperados que desmoronaron la imagen que todos tenían de ella, y sobre todo, de Tom. Los detectives, después de revisar con minuciosidad la casa de Tom, encontraron una serie de evidencias perturbadoras que sugerían que él no solo había seguido a Leah, sino que había manipulado su vida de manera sigilosa durante más tiempo del que nadie imaginaba. Había cartas que ella nunca había visto, fotos tomadas en momentos en que ella creía estar a salvo, incluso objetos personales de Leah que habían desaparecido de su apartamento sin que ella lo notara. Entre los papeles, los investigadores encontraron también mensajes en los que Tom confesaba abiertamente su deseo de que Leah volviera a estar con él, una obsesión que parecía haberse intensificado con el paso del tiempo. Lo más inquietante fue el hallazgo de un diario secreto que Tom había mantenido durante años, con notas sobre los momentos compartidos con Leah, reflejando cómo sus sentimientos hacia ella habían cambiado a lo largo del tiempo. Mientras tanto, Marina, que había estado al lado de James desde el comienzo de la desaparición, se sintió completamente sobrepasada por la magnitud de lo que estaba descubriéndose. Recordaba con claridad cómo Tom había sido parte importante del pasado de Leah, cómo su relación había estado llena de momentos difíciles, pero también de una intensidad innegable. Sin embargo, nunca había imaginado que él pudiera llevar esa relación a un nivel tan enfermizo. James, por su parte,
estaba destrozado. A pesar de las pruebas evidentes de que Tom había estado manipulando a Leah, no podía evitar sentir que había sido engañado por completo, que el amor de su vida había sido arrastrado por algo mucho más oscuro de lo que jamás habría sospechado. A medida que los investigadores profundizaban en el pasado de Tom, comenzaron a desvelarse detalles que hasta entonces habían permanecido ocultos, como las constantes amenazas que Tom había hecho en el pasado, aunque nunca había llegado a ser suficientemente claro o directo en sus intenciones. Las pruebas apuntaban a que Tom había complicado las emociones de Leah, generando una confusión interna entre lo que sentía y lo que quería. El miedo que Tom había sembrado en ella, el control que ejercía sobre su vida, se volvía cada vez más evidente con cada nuevo hallazgo. Los detectives empezaron a armar el rompecabezas de cómo Tom había influido en las decisiones de Leah, como si fuera una marioneta movida por hilos invisibles. Leah nunca había sido consciente de hasta qué punto él había orquestado su vida, pero los fragmentos de su pasado comenzaban a encajar, y lo que había sido una relación apasionada se transformaba en una historia llena de control, obsesión y dependencia emocional. Mientras tanto, James no podía creer lo que estaba sucediendo. Cada pieza del rompecabezas lo dejaba más en shock, sintiendo que había sido una víctima en esta red de engaños y manipulaciones. Las sospechas de Marina, que inicialmente parecían infundadas, ahora se confirmaban de manera aterradora. Tom había estado acechando a Leah todo el tiempo, esperando el momento adecuado para volver a entrar en su vida, y lo había logrado de manera siniestra. Lo que al principio parecía un regreso inocente se había convertido en algo mucho más oscuro y perturbador. Leah, en su desconcierto y desesperación, se había visto atrapada en ese juego peligroso, sin darse cuenta de lo lejos que había llegado. Después de días de incertidumbre, la búsqueda de Leah finalmente llegó a un desenlace que nadie esperaba. Los detectives, luego de un exhaustivo rastreo de las pruebas, comenzaron a conectar los puntos y descubrieron un detalle que hasta entonces había pasado desapercibido. Leah no había desaparecido por voluntad propia, sino que había sido atraída hacia una trampa que Tom había preparado meticulosamente. Al parecer, Tom no solo había estado acechando a Leah desde las sombras, sino que también había manipulado el entorno a su alrededor para que su regreso a su vida fuera inevitable. Las pruebas apuntaban a que él había planeado cada movimiento con precisión, usando los sentimientos que ella aún guardaba por él para ganarse su confianza una vez más. Aunque las autoridades seguían sin tener rastro de ella, se descubrió que, en los días previos a su desaparición, Leah había estado en contacto con Tom de manera secreta, algo que nunca había mencionado a nadie, ni siquiera a James. Los mensajes de texto y las llamadas que Tom le había hecho demostraban que él había estado en contacto constante con ella, aunque Leah intentaba disimular sus emociones y mantener el secreto. El hecho de que hubiera decidido salir de la habitación sin avisar a James la noche en que desapareció tenía una explicación más oscura. Ella se sentía atrapada por las dudas, por la confusión, y Tom había logrado, de alguna manera, penetrar esa muralla emocional que ella había levantado a lo largo de los años. Leah había ido a ese lugar donde todo comenzó, a la casa que compartió con Tom en el pasado, y fue allí donde la encontraron, en un estado emocional tan frágil que no podía explicarlo con palabras. No había sido una huida, ni un intento de regresar a Tom, sino una confrontación interna de la que no pudo salir airosa. Los policías la encontraron en una especie de trance, incapaz de tomar una decisión, perdida en un laberinto de emociones contradictorias. Cuando finalmente la llevaron de vuelta al hotel, la expresión de Leah era vacía, como si algo se hubiera roto dentro de ella de manera irremediable. En ese momento, James comprendió que todo lo que había sucedido estaba más allá de cualquier explicación lógica, que había algo mucho más profundo y complejo en juego. Leah ya no era la misma, y él sabía que no podía hacer nada para devolverle la paz. Aunque la había encontrado, lo que había sucedido entre ellos ya no se podía reparar. Las experiencias de Leah con Tom habían dejado una marca profunda en ella.
algo que ni el amor de James podría borrar. Leah luchaba por encontrar la paz entre los recuerdos y su vida actual, sintiendo que había perdido parte de sí misma en el proceso. A pesar de haber vuelto, Leah ya no podía ser la misma mujer que había sido antes. Todo lo que creía saber sobre el amor, la confianza y la libertad había sido trastornado por las acciones de Tom, y aunque James quería seguir adelante con ella, sabía que nada sería igual. Leah se había perdido en la oscuridad de su propio ser, y aunque su cuerpo regresó al lugar que conocía, su alma ya había tomado un camino diferente. La tragedia no solo había sido la desaparición de Leah, sino la pérdida irremediable de la persona que alguna vez había sido. Tom había ganado, no porque hubiera forzado su voluntad sobre ella, sino porque había logrado que Leah perdiera la capacidad de decidir por sí misma. Ahora, la vida de todos estaba marcada por ese final inesperado que, aunque buscó ser un regreso al pasado, solo dejó un vacío profundo que ninguno de los involucrados podría llenar jamás. Finalmente, después de semanas de investigación, los detectives lograron encontrar a Leah, pero su regreso no fue lo que todos esperaban. Cuando la encontraron, ella ya no era la misma. Había cambiado de una manera irreversible, como si el peso de todo lo ocurrido hubiera dejado una marca profunda en su alma. Tom había influido de manera tan significativa en su vida que Leah ya no se veía a sí misma de la misma forma. La mujer que había estado dispuesta a casarse con James, a construir una vida juntos, ahora se encontraba completamente fragmentada, perdida en sus propios pensamientos, incapaz de encontrar paz. El amor que sentía por James seguía presente, pero las cicatrices de su relación con Tom, las manipulaciones, las mentiras y los recuerdos oscuros, se interponían entre ellos, como un muro que ya no se podía derribar. A pesar de ser rescatada, Leah sentía que había perdido algo fundamental, algo que no podía recuperar. James, al verla, se dio cuenta de que ya no podía devolverle lo que había perdido. Los días que siguieron al regreso de Leah fueron sombríos y llenos de tensión. Aunque James intentaba estar ahí para ella, su presencia no parecía suficiente para sanar las heridas que Tom había causado. La policía, aunque había hecho todo lo posible para resolver el caso, no podía deshacer lo que ya se había hecho. Las pruebas que implicaban a Tom fueron procesadas, y aunque él fue arrestado, algo dentro de Leah no podía descansar. No podía entender cómo había llegado tan lejos en este ciclo de dolor y manipulación, cómo había permitido que alguien, aunque fuera alguien a quien alguna vez amó, tuviera tanto control sobre su vida. El sistema de justicia hizo su parte, pero no logró darle a Leah la respuesta que buscaba. No hubo consuelo en las sentencias. No hubo cierre en el veredicto. Aunque Tom fue condenado por sus actos, la sensación de que su vida había sido trastornada por completo seguía presente. El daño psicológico que había sufrido durante todo ese tiempo no podía ser arreglado con un simple juicio. Leah se dio cuenta de que la verdadera justicia no se encontraba en las leyes, sino en la capacidad de sanar las heridas internas que el tiempo y las circunstancias le habían dejado. Pasaron los días y, a pesar de la condena de Tom, Leah se sentía más rota que nunca. El amor que James le ofrecía ya no tenía el mismo significado, porque ella misma no podía comprender cómo seguir adelante, cómo volver a ser quien era antes de toda esa tormenta emocional. Había perdido parte de sí misma en el proceso, y no importaba cuántos esfuerzos hiciera James por apoyarla, algo dentro de ella ya había cambiado. Las preguntas persistían, pero las respuestas no llegaban. La justicia social había sido cumplida, pero la justicia emocional, la verdadera reparación de su alma, parecía inalcanzable. Leah entendió que no todo tiene solución, que no todos los daños pueden ser reparados con una sentencia o con el tiempo. Su vida ya no era la misma, y no importaba cuán fuerte intentara volver a encajar en los moldes del pasado, simplemente no lo lograría. La tormenta que había atravesado la había transformado, y ese cambio no era algo que pudiera revertirse. Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales, el peso del pasado y las consecuencias de ocultar la verdad.
Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. Esta historia es una obra de ficción y no está basada en hechos reales, ni en personajes reales. Su propósito es generar reflexión sobre cuestiones morales y éticas, y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular sus intentos de ocultar la verdad y evadir la responsabilidad. Al contrario, la historia muestra cómo las decisiones mal tomadas pueden tener consecuencias devastadoras y resalta la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar ninguna acción destructiva o ilegal descrita en la historia. Si usted o alguien que conoce se encuentra en una situación moral o vital difícil, no dude en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo. Recuerde que la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección.